Esta información, más adelante nos vemos con más noticias. Escuchen esta situación porque en unas horas se llevará a cabo una determinante reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en la sede de la Cancillería aquí en Bogotá. El encuentro va a contar con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Es la primera vez que este país suramericano participa en una reunión del Grupo de Lima desde que fue creado en el 2017. Se espera que en esta reunión se definan las próximas acciones para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, que podría incluir el uso de la fuerza tras el fallido ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela durante este fin de semana y además generar una violencia sin precedentes en la frontera colombo-venezolana. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, y vamos en este momento al occidente de Bogotá con nuestro compañero Pablo Arango. Nos entrega información porque él está al lado de un experto en el tema de Venezuela. Pablo, buenos días, entréguenos más información y pregúntele al experto cuáles serían las posibles salidas o las conclusiones de esta reunión. ¿Qué se podría hacer para tratar de ayudar a todos los venezolanos y salir de este problema que ya lleva años en el vecino país? Efectivamente, de inmediato vamos a hacer esa pregunta. Estamos aquí al aire con nuestro experto. Estamos hablando de Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario. Precisamente le vamos a preguntar eso que nos comentaba Aníbal. ¿Cuáles podrían ser las salidas a esta crisis que se está viviendo en Venezuela y qué tan importante es la reunión hoy del Grupo de Lima? Muy buenos días. Buenos días. Realmente se han empezado a cerrar los espacios. El gobierno de Nicolás Maduro habla de una negociación, pero es poco creíble. Recordemos que en el pasado periodo presidencial se dieron 3, 4 negociaciones y en las cuales lo único que buscó fue ganar tiempo y no realmente llevar un proceso de negociación. ¿Qué pide la oposición? Un proceso de elecciones transparentes, libres, con vigilancia internacional, pero con el actual CNE es muy difícil y más en un marco en el cual las últimas elecciones, la elección presidencial, incluso desde la Asamblea Nacional Asamblea Nacional Constituyente se han dado unas particularidades en el uso del sistema electoral que ya le quitaron cualquier tipo de legitimidad. Así las cosas, lo único que quedaría es generar más instrumentos de presión internacional para que salga el gobierno. Hoy desde el Grupo de Lima, con la participación de Estados Unidos e incluso con la participación del presidente encargado de la transición, Juan Guaidó, lo que se espera es concertar algunas de esas sanciones internacionales y esperemos que se quede ahí, porque uno de los temores que siempre queda de fondo es pasar o escalar la situación a una posible intervención militar. Precisamente en esto iba encaminada mi segunda pregunta, el tema de la intervención militar. Lo primero, vemos que 156 militares han desertado del régimen. ¿Esto qué tanta representatividad tiene para la cantidad de militares que acompañan al presidente Nicolás Maduro y podría haber una posible guerra? Primero, sí es importante que se vayan saliendo los militares, los miembros de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional, porque es un proceso escalado. Digamos que los militares son muy reacios a cambiar de bando, porque recordemos que en el golpe de Estado del 2002, ellos fueron los que pagaron los platos rotos cuando el golpe de Estado se deshizo, y ellos tienen muchísimo temor. Además están siendo vigilados estrechamente por vigilancia cubana, y eso genera un temor bastante fuerte. Pero realmente ese escenario de ir perdiendo militares va socavando la imagen de un régimen que controla realmente toda la lógica militar. Lo que pudimos ver este fin de semana es que los que les son realmente leales son los colectivos, los grupos criminales que utiliza el gobierno para amedrentar a la población, y esto pues genera zozobra, porque no estamos hablando de un escenario, digamos, tradicional dentro de un Estado que se defiende de una situación internacional, sino que todo lo contrario, es un Estado que perdió el monopolio de la fuerza, que se lo cedió a actores criminales, y en ese orden de ideas ahí está una de las mayores dificultades, porque cualquier escenario bélico en Venezuela significaría incluso una, digámoslo así, una especie de anarquía en Venezuela, donde todos estos sectores quedan libres y generarían aún más zozobra. Bueno, muy bien, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco esta noticia. Vamos a volver con usted en directo a las 6:30 de la mañana para ampliar un poco más este análisis y para que ustedes entiendan la importancia de nuestro invitado. Llevan 15 años con el Observatorio de Venezuela en Colombia, precisamente analizando este tipo de situaciones. Ya nos vemos al aire, soy Pablo Arango Robledo, continúen en estudio.